En esta mañana lo que deseo compartir con vosotros, creo que está relacionado también con lo que en esta mañana hemos hecho, y es poder darnos cuenta de la bondad de nuestro Dios, de cuán grande pues ha sido su amor por cada uno de nosotros. Y también pues a través de este texto que os pasé de Josué capítulo 1, del versículo 1 al versículo 9, me gustaría que también pudiéramos ver y aprender en esta mañana, y que pudiera quedar en nuestros corazones, que nuestro Dios es un Dios bueno y que desea que podamos creer en Él, que toda nuestra confianza siempre pueda estar en Él, que de la misma forma que Moisés y Josué fueron siervos obedientes, podamos entender que el Señor pues desea que podamos ser también nosotros hijos obedientes, y que como fruto de esa obediencia podamos realizar, podamos llevar a cabo pues todo lo que el Señor nos ordena a través de su palabra. Y vamos a comenzar a leer en Josué, y dice así la palabra del Señor: Aconteció después de la muerte de Moisés, siervo de Jehová, que Jehová habló a Josué, hijo de Nun, servidor de Moisés, diciendo: Mi siervo Moisés ha muerto, ahora pues, levántate y pasa este Jordán, tú y todo este pueblo, a la tierra que yo les doy a los hijos de Israel. Yo os he entregado, como lo había dicho a Moisés, todo lugar que pisare la planta de vuestro pie, desde el desierto y el Líbano hasta el gran río Éufrates, toda la tierra de los heteos hasta el gran mar donde se pone el sol será vuestro territorio. Nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida. Como estuve con Moisés, estaré contigo, no te dejaré ni te desampararé. Esfuérzate y sé valiente, porque tú repartirás a este pueblo por heredad la tierra de la cual juré a tus padres que le daría a ellos. Solamente esfuérzate y sé muy valiente para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella ni a diestra ni a siniestra, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito. Porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo en donde quiera que vayas. Y una de las cosas que me llamaba mucho la atención, ¿no? es ver cómo Dios habla de Moisés, ¿no? Y me gusta mucho, ¿no? el poder ver cómo Dios le dice a Josué: mi siervo Moisés. Y vemos que Moisés, en el momento en el que el Señor, pues en Éxodo capítulo 3, se le aparece en esa zarza y le dice, el Señor le dice: ven, por tanto, ahora y te enviaré a Faraón para que saques de Egipto a los hijos de Israel. Y me daba mucha alegría, ¿no? Ver cómo Dios invita a Moisés a que pueda ir a Dios, para que Dios realmente pues pueda usar esa vida de Moisés para sacar a su pueblo Israel. Vemos en el versículo, me parece que es en el versículo 11 y 12, que el Señor le dice que el Señor ha descendido y ha escuchado el clamor de su pueblo, y Él es
él ha visto como están en esclavitud, y el Señor le dice que él le va a acompañar, que el Señor va a ir con Moisés y va a hacer que el corazón de Faraón se endurezca, pero que aún a pesar de ese endurecimiento de Faraón, Moisés iba a comprobar que cuando Dios dice algo y cuando Dios promete algo, pues él lo cumple, ¿no? Y aun viendo pues todo lo que Faraón pues se opuso, vemos que a través de todos los milagros que el Señor hizo a través de Moisés, finalmente el Señor pues hace que el pueblo de Israel salga pues bendecido, ¿no? Y de la misma manera pues vemos, ¿no?, que Josué, vemos que nos dice aquí, ¿no?, en el versículo 1, que era servidor de Moisés. Y vemos también a Josué, una persona que realmente, por todo lo que había vivido al lado de Moisés, había comprobado cómo Dios obraba, cómo Dios les había dado victoria, cómo Dios los había separado el Mar Rojo para que su pueblo pudiera pasar, y de la misma manera, ¿no?, pudieron ver como cuando el enemigo entró en ese mar, el Señor lo cerró y aplastó al enemigo, ¿no? Y vemos que Josué había gustado y había visto que Dios realmente era bueno, que realmente Dios había estado pues todo este tiempo con Moisés. Y él ahora pues el Señor le llama para que, como dice en el versículo 2, mi siervo Moisés ha muerto ahora, pues levántate y pasa este Jordán, tú y todo este pueblo, a la tierra que yo les doy a los hijos de Israel. Y vemos, ¿no?, que aunque era una promesa que el Señor pues le dio a Moisés, vemos que para el Señor pues no tampoco, aun cuando Moisés no estaba, el Señor pues le recuerda a Josué y le dice: mira, le hice una promesa a Moisés, y es que mi pueblo iba a entrar en la tierra prometida. Moisés ahora ya no está porque ha muerto, pero tú vas a hacer que este pueblo entre en la tierra prometida. Y me gustaría que pudiéramos ir a Números, capítulo 13, para que podamos entrar un poquito y ver pues cómo realmente Josué es una persona que realmente tiene su confianza puesta en el Señor, por cuanto en todas las cosas había comprobado que Dios era fiel y que no fallaba, ¿no?, a sus promesas. En Números capítulo 13 dice el Señor, le dice a Moisés: envía tú a hombres que reconozcan la tierra de Canaán, la cual yo doy a los hijos de Israel. De cada tribu de sus padres enviaréis a un varón, cada uno príncipe entre ellos. Y vemos como Moisés escoge a estas personas, y entre ellos está Josué, que nos dice en el versículo 16: estos son los hombres de los varones que Moisés envió a reconocer la tierra, y a Oseas, hijo de Nun, le puso Moisés el nombre de Josué. Y vemos que Josué y Caleb también fueron a reconocer la tierra que el Señor les había prometido que les daba. Y vemos, ¿no?, que cuando pues llegan a la tierra y bueno, pues sí, es verdad, ¿no?, que ven que el terreno pues es fértil, que es una tierra buena, que sí que es verdad que es una tierra que fluye leche y miel, pero
la inmensa mayoría de los hombres que van ven a los gigantes, ven a un enemigo, a un ejército, pues realmente más poderoso que ellos, y empiezan a distorsionar lo que realmente pues Dios quería hacer con ellos, ¿no? Y bueno, vemos en el versículo 30 hay un detalle que me llama mucho la atención, porque realmente pues vemos, ¿no?, que Josué y Caleb pues tenían un conocimiento real de quién era Dios, sabían que Dios era bueno, sabían que Dios les quería bendecir en gran manera. Y vemos que en el versículo 30 dice: entonces Caleb hizo callar al pueblo delante de Moisés, porque cuando vienen todos estos hombres, lo único que hacen es hablar mal, ¿no? Y es dar a entender que era imposible, que aunque Dios sí que había dicho que les iba a entregar esa tierra, algo fallaba y realmente, bueno, de alguna forma lo que hacen es dejar a Dios por mentiroso, ¿no? Y vemos que en el versículo 30, entonces Caleb hizo callar al pueblo delante de Moisés y dijo: subamos luego y tomemos posesión de ella, porque más podremos nosotros que ellos. Y quiero resaltar aquí algo, y no es que Caleb era una persona que tenía un coraje y que era una persona que confiaba en ella misma, sino que realmente Caleb y Josué, como os digo, habían gustado y habían visto que lo que Dios determinaba se cumplía, y que realmente pues no es cuestión de entender y de querer conocer los propósitos de Dios, porque creo que para nosotros nos es imposible. Yo pienso a veces en Noé, cuando el Señor le dice la dimensión de lo que quería que hiciera con el arca. Yo creo que Noé no podía llegar a entender cómo eso se iba a sustentar, como él lo único que se dedicó fue en escuchar al Señor y en cumplir paso a paso todo lo que el Señor le dijo que hiciera para que ese arca realmente pudiera soportar tal cantidad de animales dentro y poder mantenerse a flote ante tal densidad de agua, ¿no? Y a mí una de las cosas también que me da mucho gozo es pensar que seguramente que la mano del Señor estaba por debajo del arca, manteniéndola a flote, ¿no? Porque tenemos que darnos cuenta que el Señor nos dice, ¿no?, que nadie nos puede arrebatar de su mano. Entonces, creo que cuando realmente vamos conociendo cómo es nuestro Dios, vamos viendo cuánta es su bondad por cada uno de nosotros. Esta mañana muchos hemos expresado, ¿no?, que ha sido por pura gracia que Él pues ha querido salvarnos de las garras de Satanás. Y realmente pues cuando en circunstancias, ¿no?, adversas y difíciles, pues nuestro corazón se deja en el Señor y confía plenamente y cree que Él es Dios, es cuando realmente pues vemos sus maravillas, ¿no? Pero fijaros en el capítulo 14, qué es lo que sucede, ¿no? Cuando realmente pues nuestra visión de Dios se distorsiona y no vemos a Dios como lo que es, el soberano, rey, creador de todas las cosas. Dice: entonces toda la congregación gritó y dio voces, al pueblo lloró, y el pueblo lloró aquella noche. Y fijaros qué triste, ¿no? Y se quejaron contra Moisés y contra Aarón todos los hijos de Israel. Y les dijo toda la multitud: ojalá muriéramos en la tierra de Egipto,
o en este desierto ojalá muriéramos. Y una de las cosas que me resaltaba mucho es darnos cuenta de que cuando realmente pues no vemos a Dios, lo que sale de nosotros es la queja. Y es triste, ¿no?, que Dios, queriéndoles entregar una tierra en la cual pues les quería bendecir, porque nosotros no podamos creer a Dios totalmente y confiar en Él, lo único que hagamos y lo único que salga de nuestro corazón es queja. Y fijaros estas palabras que el pueblo dice: ojalá muriéramos en la tierra de Egipto, o en este desierto ojalá muriéramos. Lo más triste es que esas palabras se cumplieron, porque luego lo veremos más adelante, que el Señor, por cuanto el pueblo murmuró y por cuanto ese era el deseo que ellos tenían de morir en ese desierto, el Señor les concedió ese deseo. Y fijaros también cómo cuando realmente pues no vemos a Dios, también en el versículo 3, ¿no? Fijaros que dice: ¿por qué nos trae Jehová a esta tierra para caer a espada? Que nuestras mujeres y nuestros niños sean por presa. ¿No nos sería mejor volvernos a Egipto? Y bueno, que meditando en este pasaje, ¿no?, me daba cuenta de realmente pues lo que somos, y que cuán necesitados estamos de nuestro Dios, y que podamos entender que Él sabe cómo somos, que Él se dignó porque Él sabía que sin Él pues no somos nada, somos polvo, pero Él ha querido pues a través de su Hijo regalarnos una salvación y también darle un propósito a nuestra vida, ¿no? Y fijaros que en contrapartida, ¿no?, lo que Josué y Caleb, vemos en el versículo 6, que dice: y Josué, hijo de Nun, y Caleb, hijo de Jefoné, que eran de los que habían reconocido la tierra, rompieron sus vestidos y hablaron a toda la congregación de los hijos de Israel, diciendo: la tierra por donde pasamos para reconocerla es tierra en gran manera buena. Si Jehová se agradare de nosotros, Él nos llevará a esa tierra y nos la entregará, tierra que fluye leche y miel. Y fijaros lo que les dice en el versículo 9: por tanto, no seáis rebeldes contra Jehová, ni temáis al pueblo de esta tierra. Les estaba diciendo al pueblo de Israel, estaba diciendo: arrepentíos de vuestra rebeldía y realmente sed obedientes a lo que el Señor nos dice, porque Él la quiere, Él quiere darnos esta tierra. Y fijaros cómo ellos lo ven, ¿no? Porque nosotros nos los comeremos como pan. Y realmente creo que vuelvo a lo mismo, ¿no? La confianza de Josué y Caleb no estaban en lo que ellos eran, en las habilidades que ellos podían tener en la lucha, sino que ellos decían: si el Señor ha dicho que nos quiere entregar esta tierra, no temáis, el Señor nos la va a entregar y nos los vamos a comer como pan. Pero porque, mira lo que dice: su amparo se ha apartado de ellos y con nosotros está Jehová, no los temáis. Y muchas veces el Señor pues puede permitir, ¿no?, en nuestras vidas pues circunstancias difíciles, pero que tenemos que darnos cuenta de que todo esto el Señor lo permite con este precioso propósito, ¿no?, que podamos verle a Él, que podamos creerle, que podamos darnos cuenta de que Dios es bueno, que Él siempre quiere lo mejor para cada uno de nosotros. Por lo tanto, no podemos caer en la trampa de escuchar a nuestro enemigo y distorsionar la figura de nuestro Dios.
Y bueno, luego vemos, ¿no?, en este mismo capítulo, en el versículo 11, y dice, y Jehová dijo a Moisés, ¿hasta cuándo me ha de irritar este pueblo? ¿Hasta cuándo no me creerán con todas las señales que he hecho en medio de ellos? Y me daba cuenta que realmente nosotros somos igual que el pueblo de Israel, ¿no? Muchas veces el Señor nos mete en una encrucijada y vemos su mano y decimos, ¡guau! A partir de ahora voy a confiar plenamente en el Señor, Él va a ser mi Dios, pero nos damos cuenta, ¿no?, de que se vuelven a torcer un poco las circunstancias y ya estamos, pero es que, y esto será, y ya estamos otra vez liados, ¿no?, en no tener nuestra confianza en Dios. Y vemos, ¿no?, que Moisés intercede por el pueblo para que el Señor, pues porque el Señor le dice, ¿no?, yo los heriré de mortandad, en el versículo 12, yo los heriré de mortandad, los destruiré y a ti te pondré sobre gente más grande y más fuerte que ellos. Y bueno, vemos a Moisés, ¿no?, lo que le responde. Y vemos en el versículo 20 que el Señor le dice, entonces Jehová dijo, yo lo he perdonado conforme a tu dicho. He perdonado al pueblo conforme a tu dicho. Mas tan ciertamente como vivo yo y mi gloria llena toda la tierra, todos los que vieron mi gloria y mis señales que he hecho en Egipto y en el desierto y me han tentado ya 10 veces y no han oído mi voz, no verán la tierra a la cual juré a sus padres. No, ninguno de los que me han irritado la verá. Pero fijaros, mi siervo Caleb, por cuanto hubo en él otro espíritu y decidió ir en pos de mí, yo le meteré en la tierra donde entro y su descendencia la tendrá en posesión. Y fijaros qué precioso, ¿no?, cómo el Señor aquí lo aclara. Yo le meteré en la tierra donde entró. Y me daba cuenta, ¿no?, de que en esta mañana también hemos dado gracias a Dios por Jesucristo, porque realmente Él es el que ha hecho posible que podamos nosotros tener una herencia en los cielos. Y que no es cuestión de, bueno, creo que Eugenio lo decía, ¿no?, que no es cuestión de lo que nosotros podamos hacer, porque Él ya lo ha hecho todo, ¿no? Y creo que sería un absurdo vivir creyendo que nosotros tenemos que hacer algo para merecer la vida eterna, ¿no? Es un regalo que Dios nos ha hecho a través de su Hijo, y nosotros lo único que el Señor desea en este tiempo en el que estamos aquí es que podamos, como ahora veremos, ¿no?, enfocarnos en conocer su palabra, conocer cómo es nuestro Dios y obedecerle. Y me gustaría que pudiéramos ir ahora, pues, de nuevo a Josué. Y fijaros que en el versículo 3 el Señor le recuerda, ¿no?, que yo os he entregado como lo había dicho a Moisés. O sea, el Señor, la promesa seguía en pie. El problema es que pues el pueblo había desconfiado del Señor, y por cuanto no confiaron en Él, pues no entraron, ¿no?, en la tierra prometida. Todo lugar que pisare la planta de vuestro pie. Y en el versículo 4, pues me gusta, ¿no?, ver cómo el Señor nos deja en su palabra, pues los puntos y las zonas donde realmente el Señor quería que su pueblo pues fuera su territorio. Y dice, desde el desierto y el Líbano hasta el gran río Éufrates, toda la tierra de los Eteos hasta el gran mar donde se pone el sol será vuestro territorio. Y bueno, pues realmente en el versículo 5 me daba cuenta, ¿no?, de que Josué y Caleb entendían correctamente
este versículo. Nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida. Y creo que muchas veces, ¿no?, leemos de carrerilla y lo compartimos, ¿no?, que nadie nos puede arrebatar de la mano de nuestro Dios, que no hay nada que nos puede separar de su amor. Pero me doy cuenta, ¿no?, de que muchas veces pues hay mucha falta de poder estar firmes en todas estas promesas que Dios nos da, y que realmente pues a través de las circunstancias de la vida lo que Dios desea es que podamos hacer nuestro, ¿no?, esas promesas. Y el Señor aquí le dice a Josué: nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida. Como estuve con Moisés, estaré contigo, no te dejaré ni te desampararé. Y creo que estas palabras tienen que hacer arder nuestro corazón, ¿no?, que Dios nos diga: no te voy a dejar ni te voy a desamparar. Y este no te voy a dejar es en todos los aspectos. Tenemos que darnos cuenta de que es a nivel de nuestra vida física, pero que también lo podemos tomar para nuestra vida espiritual, ¿no? Podamos darnos cuenta de que el Señor siempre va a estar ahí, a nuestro lado, porque Él desea pues corregirnos en todas las cosas que hay necesidad, que nosotros pues muchas veces por nuestra torpeza no alcanzamos a ver, pero que tenemos que gloriarnos en nuestro Dios, porque Él ha dicho, ¿no?, que no te dejaré ni te desampararé. Y recordaba cuando Sadrac, Mesac y Abednego, ¿no?, ante la estatua que tenía todo el pueblo que arrodillarse, pero ellos no se arrodillaron. Y nos puede parecer, ¿no?, de que pues este rey, pues sí, pues les hizo frente, y por cuanto no se arrodillaban, pues los echaba al horno de fuego. Pero realmente en medio de esas circunstancias ellos pudieron comprobar que Dios no los había dejado ni los había desamparado, y que en medio del fuego, en medio de esa prueba, el Señor estaba ahí con ellos, ¿no? Y vemos que el rey les dice, ¿no?, no eran 3 los que echamos. Yo veo ahí a un cuarto que es semejante al Hijo de Dios, ¿no? Y que me daba cuenta, ¿no?, de que así es nuestro Dios, que Él no, bueno, hay muchos hermanos que lo dicen, ¿no?, que el Señor no nos va a librar, o sea, no nos va a quitar las pruebas, pero sí que va a estar con nosotros en medio de ellas, ¿no?, para que podamos ver cómo Él es, cómo nos ama y cómo desea pues que podamos conocer cada día más a nuestro Dios, ¿no? Y fíjate que aunque en el versículo 5 le dice nadie te podrá hacer frente, vemos que ahora en los versículos 6, 7 y 9 hay algo que el Señor le pide, ¿no?, a Josué, y le dice: esfuérzate y sé valiente, porque tú repartirás a este pueblo por heredad la tierra de la cual juré a tus padres que la daría a ellos. Y vemos que el Señor le pide a Josué que se esfuerce y sea valiente, porque en el versículo 2 le dice: levántate y pasa este Jordán, tú y todo este pueblo, a la tierra que yo les doy a los hijos de Israel. Y bueno, vemos por la historia, ¿no?, y por ver luego en el capítulo 2 cómo era todo, vemos que necesitaban, ¿no?, creer a Dios, necesitaban pues esforzarse para poder cumplir lo que Dios pues les pedía, y también pues para ser valientes, para llevar a cabo, ¿no?, lo que el Señor pues le pedía a Josué. Y en el versículo 7 me llama mucho la atención, ¿no?, solamente. El Señor le dice: solamente esfuérzate y sé muy valiente,
pero me daba cuenta, ¿no?, de que el Señor aquí lo que desea es que pueda entender, y creo que lo resume en lo que sigue a continuación, ¿no? Le dice: solamente esfuérzate y sé muy valiente para cuidar de hacer. Y me daba cuenta, ¿no?, de que la vida cristiana es entender que Dios es bueno, es darnos cuenta que necesitamos creer a Dios por encima de todas las cosas, pero es también obedecer lo que Dios pues nos ha dejado en su palabra, pero la consecuencia de obedecer es hacer. Y dice: solamente esfuérzate y sé muy valiente para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. ¿Y cuál es esa ley que Moisés mandó? Creo que la tenemos aquí en este libro, ¿no? En este libro tenemos la palabra de Dios, y hay algo que leía y me hacía mucho bien, y es que dice que en la Biblia el Señor no nos prometió que nos iba a arrancar la tentación de nuestras vidas, pero sí nos dio las armas para vencerlas, y se vence cuando tenemos una mente renovada en Cristo Jesús, que es una mente llena de la palabra de Dios. Y me daba cuenta, ¿no?, de que el Señor aquí le está haciendo mucho énfasis a Josué, de que pueda pues ser muy cuidadoso de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. Y fijaros, dice: no te apartes de ella, ni a diestra ni a siniestra, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. Y me daba cuenta, ¿no?, de que no apartarnos a diestra ni a siniestra es porque podemos, sin darnos cuenta, ser muy dados a tener confianza en nosotros, ¿no? Y vemos en Proverbios, en el capítulo 3, Salomón, hay algo aquí que también pues me hacía mucho bien, ¿no? En el capítulo 3 de Proverbios, en el versículo 5, nos dice: fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. No seas sabio en tu propia opinión, teme a Jehová y apártate del mal, porque será medicina a tu cuerpo y refrigerio para tus huesos. Y realmente pues vemos aquí, ¿no?, que el énfasis de nuestro Dios en que podamos pues escudriñar pues las Escrituras, en que podamos llenar pues nuestra mente de su palabra, es para esto, ¿no? Yo meditaba, ¿no?, cuando dice que Satanás llevó al Señor para ser tentado en el desierto, y vemos que aun cuando Satanás pues le hablaba con la palabra, el Señor le respondía también con la palabra, ¿no? Y me doy cuenta, ¿no?, de que muchas veces nuestra vida pues puede estar fría, puede estar apagada, y es porque realmente pues no nos alimentamos de su palabra, ¿no? Y me daba cuenta de que el Señor quiere que podamos estudiar su palabra, pero no es para que tengamos un conocimiento, sino es para que ella pues nos pueda guiar y nos pueda hacer sabios, ¿no? Como también le dice Pablo a Timoteo, ¿no?, que desde la niñez has
has sabido las Sagradas Escrituras, las cuales te pueden hacer, a ver, como dicen segunda de Timoteo, pueden hacer sabio, correcto, sí, sí, las cuales te pueden hacer sabio. Y me daba cuenta, ¿no?, de que el propósito de que podamos escondernos en la palabra del Señor es porque ella nos va, pues, a guiar y nos va, pues, a dar sabiduría en todas las decisiones, ¿no? Vemos que el Señor le dice que cuide de hacer conforme a todo lo que la palabra le muestra, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas, ¿no? Creo que realmente, pues, cuando nuestra vida, pues, está sujeta a Dios y está sujeta a su palabra, pues todas las cosas que vayamos caminando y que vayamos emprendiendo, pues el Señor las va a prosperar, ¿no? Y fijaros que en el versículo 8 también hay tres cosas que tenemos que resaltar de este versículo, y dice: nunca se apartará de tu boca. Y me daba cuenta, ¿no?, de la importancia de que lo que hablemos entre nosotros y de lo que tiene que estar llena, pues, nuestra boca es de la palabra de nuestro Dios, ¿no? Para que, pues, en los momentos de que un hermano, pues, a lo mejor está debilitado, está pasando por dificultades, pues que lo que nosotros podamos compartir a ese hermano, pues, sea la palabra de nuestro Dios, para que le pueda bendecir, para que le pueda ayudar, para que le pueda consolar. Y realmente, pues, pienso, ¿no?, que ahí tenemos también un propósito cada uno de nosotros, ¿no?, en poder dejarnos en las manos de Dios, para que Él pueda utilizar nuestras vidas también para sernos de estímulos los unos a los otros, ¿no? Dice: nunca se aparte de tu boca este libro de la ley, fijaros, sino que de día y de noche meditarás en él. Y me daba cuenta, ¿no?, de que esto que el Señor le está diciendo aquí a Josué no es algo que tiene que realmente si lo vemos como un fastidio, si lo vemos como una carga, pues realmente, pues, no va a tener su cometido, ¿no? Pero cuando realmente, pues, vemos la necesidad que tenemos cada uno de nosotros de crecer cada día más en el Señor, de crecer, pues, en madurez, pues somos conscientes, ¿no?, de que necesitamos realmente, ¿no?, pues, que la palabra de Dios, pues, pueda estar en nosotros de día y de noche. Y lo más importante, ¿no?, es que realmente, pues, necesitamos que la palabra del Señor, pues, esté siempre en nuestra boca. Necesitamos estar meditándola de día y de noche, pero dice: para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Y pienso que muchas veces, pues, el tercer paso nos cuesta más, y por eso pienso, ¿no?, que el Señor aquí, en estos 3 versículos, le está pidiendo a Josué que se esfuerce y que sea valiente, porque muchas veces vemos, ¿no?, lo que también nos dice Santiago, que si somos solamente oidores de su palabra, pues que nos engañamos a nosotros mismos. Y realmente, pues, creo que aquí el Señor les estaba entregando la tierra prometida, pero también les estaba exigiendo, ¿no?, que ellos pudieran ser conscientes de guardar y hacer conforme a todo lo que está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Y ahora este versículo 9, nuevamente: mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. Y me gusta mucho, ¿no?, ver cómo el Señor conoce cómo somos y le dice: no temas ni desmayes,
creo que el problema que tuvieron la primera vez que fueron a reconocer la tierra fue este, ¿no? Que al ver pues, a los enemigos y al ver un ejército tan poderoso, se desanimaron y desmayaron. Pero fíjate qué precioso, ¿no? Que el Señor le dice: no temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo en donde quiera que vayas. Y a veces es triste, ¿no?, ver que este versículo, sacado de su contexto, puede llevarnos a errar, ¿no? Podemos apropiarnos de querer esforzarnos nosotros y ser valientes y no temer, porque el Señor está con nosotros. Pero creo que no podemos sacar este versículo de todo el contexto, ¿no? De darnos cuenta de lo que el Señor aquí lo que está pidiéndonos es que seamos valientes y que seamos esforzados para poner por obra la palabra de nuestro Dios. Y realmente vemos que Dios aquí le pide a Josué en el versículo 2: levántate y pasa este Jordán, tú y todo este pueblo. Y quiero que podamos, que os podáis preguntar, ¿cómo fue que Josué y el pueblo de Israel obtuvieron la tierra prometida? Porque Jehová se la había entregado. Eso es una verdad y eso es así. Pero mira, quiero que podáis ver lo que pasa en el versículo 10 y en el versículo 11. Dice: y Josué mandó a los oficiales del pueblo diciendo: pasad por medio del campamento y mandad al pueblo diciendo: preparaos comida, porque dentro de 3 días pasaréis el Jordán para entrar a poseer la tierra que Jehová vuestro Dios os da en posesión. El Señor le había prometido a Josué la tierra, pero Josué tuvo que decir al campamento: preparaos, porque dentro de 3 días pasaremos el Jordán. Y realmente pienso, ¿no?, que hay un peligro muy grande, ¿no? Y es que si Josué le hubiera dicho al Señor: vale, Señor, pues yo voy a estar orando y cuando tú me muestres, yo voy a pasar el Jordán. Creo que muchas veces podemos disimular la cobardía en cada uno de nosotros. Pero vemos que Josué no hizo así. En el momento que el Señor terminó de hablar, y por cuanto en el versículo 2 le dice: levántate y anda, levántate y pasa este Jordán, Josué, en el momento que el Señor terminó de hablar con él, dio la orden y les dijo al pueblo: pasad, dentro de 3 días pasaréis el Jordán para entrar a poseer la tierra que Jehová vuestro Dios os da en posesión. Y realmente, como vemos en el capítulo 2, ¿no?, si realmente pues el pueblo no se hubiera puesto a caminar, si el pueblo no hubiera creído a Dios que les había dicho que les daba esa tierra, si ellos no se hubieran puesto a caminar, el Señor no les podría haber dado esa tierra, ¿no? Y hay algo que bueno, leyendo un comentario de Spurgeon, pues me hizo mucho bien. Dice, Spurgeon decía: ora como si todo dependiera de la oración y trabaja como si todo dependiera de tu trabajo. Hay que orar porque el Señor va a hacer lo que a Él le toca, que es lo imposible. Pero no dejemos de hacer lo que a nosotros nos toca hacer. Y pienso, ¿no?, que
que realmente en el momento que los sacerdotes pusieron los pies en el Jordán, el Señor hizo lo imposible, el Señor hizo el milagro. Hizo que las aguas que venían de arriba se detuvieran y que las aguas que quedaban al otro lado se fueran y que les quedara el camino nuevamente seco para que ellos pudieran entrar a poseer esa tierra. Y me daba cuenta, ¿no?, de que realmente la vida cristiana es ver la bondad de nuestro Dios, es creer su palabra, es creer a Dios, es obedecer, y como consecuencia de nuestra obediencia vamos a hacerlo. Y me daba cuenta, ¿no?, de que realmente el Señor no contaba para derribar los muros de Jericó, no contaba con la estrategia que pudieran tener como ejército el pueblo de Israel. El Señor le dio unas órdenes que realmente muchas veces nos pueden parecer risorias, ¿no? Que cogieran y que dieran una vuelta al muro durante 6 días y se fueran para casa. Creo que muchas veces es ahí donde el Señor quiere mostrar su gloria y quiere mostrarnos quién es Él. Y realmente no nos necesita. Pero si nosotros pues nos dejamos en sus manos y nos ponemos dándonos cuenta de que Él es el que hace la obra, pues Él va a utilizar nuestras vidas para que podamos ser de bendición, para que podamos pues llevar su palabra a este mundo y realmente nuevamente ahí pues vamos a darnos cuenta de que nuestra misión es compartir su palabra, predicar su evangelio, y la obra de nuestro Dios es hacer lo imposible, ¿no?, que es convertir los corazones de piedra en corazón de carne y edificar pues a su iglesia. Así que, para resumir un poquito lo que veíamos en esta mañana, es recordar que Dios no nos deja ni nos desampara. Necesitamos esforzarnos y ser valientes, poner por obra la palabra de Dios, que nunca se aparte de nuestra boca, que podamos meditarla de día y de noche, con la confianza que Dios hace lo imposible. Nosotros lo único que hacemos es obedecer lo que su palabra pues nos dice. Así que deseo que el Señor pueda bendecir su palabra y que podamos pues cada día vislumbrar un poquito más quién es nuestro Dios, cuán grande es su bondad, que pues aún viendo que éramos pecadores, pues Cristo murió por nosotros y Él nos ha dado una nueva vida, nos ha dado una herencia gracias a esa obra de Cristo Jesús, y que nosotros lo que el Señor desea es que podamos ser hijos obedientes. Hay un versículo que dice: como hijos obedientes, no os conforméis a los pensamientos que antes teníais, sino que como el que os llama es santo, que nosotros también podamos ser santos en toda nuestra manera de vivir. Pues a Él sea la gloria.